Hola, buena tarde. Mi nombre es Jocelyn Ramírez. Tengo el honor de presentar al maestro en ingeniería Andrés Romo Becerril, quien el día de hoy se encuentra con nosotros para platicar un poco sobre el agua, un recurso vital para todo el planeta Tierra. Buena tarde, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el agua. Si me permite, le voy a hacer una serie de preguntas para saber qué es lo que usted opina sobre el agua. Dígame, ¿para usted qué significa agua? Pues el agua es, como tú lo comentaste, es vital. Vital en el más amplio sentido de la palabra, porque es vital para nosotros como seres humanos, pero es vital para todos los seres vivos y es vital de hecho para el funcionamiento mismo de la Tierra. Gracias. ¿Cuál es la importancia que debemos darle a este recurso? Tenemos que multiplicar el grado de importancia que le damos y ponerlo al más alto nivel, porque hasta ahorita pues el agua le estamos dando así como un hecho que tenemos al alcance de todos nosotros al abrir la llave del grifo, y no, el agua es un recurso muy limitado y aparte de todo su calidad es esencial para nosotros. Gracias, ingeniero. ¿De dónde viene el agua potable? El agua potable tiene varios orígenes, pero principalmente, para simplificar, puede venir de fuentes superficiales o puede venir de fuentes subterráneas. De ahí es pasado por un proceso de potabilización y entonces se hace apta para el consumo humano. Gracias. ¿Me podría decir cómo podemos ayudar a proteger el agua? Protegiendo las fuentes. Entonces, si estamos hablando de aguas subterráneas, tenemos que cuidar el suelo, tenemos que cuidar los escurrimientos, cómo fluye el agua de las partes más superficiales hacia los acuíferos. Y si estamos hablando del agua superficial, pues tenemos que cuidar desde nuestra misma atmósfera, por ejemplo, que va contaminando cada gota de agua que cae, va acarreando los polvos que estamos emitiendo por las industrias o por nuestros automóviles. Entonces tenemos que cuidar todo nuestro entorno para asegurar que el agua tenga calidad. Claro, por supuesto, y tenemos que darle peso a todo ese tipo de cosas, ingeniero. ¿Está de acuerdo? Totalmente. Gracias. ¿Usted qué opina sobre la captación de agua de lluvia? La captación de agua de lluvia es muy importante porque nos permite ir sustituyendo el consumo de otros tipos de agua que estamos utilizando. En el caso de la mayor parte de México, sobre todo el centro de México, tenemos sobreexplotados los acuíferos, y el hecho que estemos utilizando otras fuentes de agua es muy importante porque el agua subterránea literalmente se nos está acabando. Entonces, de la captación del agua de lluvia, que es un recurso casi sin explotar en México, podemos avanzar muchísimo. Bien, a mí me parece algo excelente, ingeniero. El tema de captación de agua de lluvia creo que es un tema bastante amplio, Sí. que se puede implementar en la casa, en las escuelas, en las oficinas, en cualquier lugar podemos... En las industrias, claro. Efectivamente, en las industrias, que principalmente son las que, bueno, unas de las que más utilizan el agua. Creo que coincidimos en el tema de la captación de agua de lluvia. Por otro lado, me gustaría saber, ¿usted qué hace para cuidar el agua? Muchísimas cosas, mira, son desde las cosas que haces en tu misma casa, que por ejemplo, cuando te vas a bañar, pones tu cubo de agua abajo de la regadera para ir captando el agua en lo que se calienta, y ese cubo de agua lo puedes usar para lavar el carro o para los trastes o para miles de cosas. Ahí. Dos, es el ahorro precisamente desde cuando te bañas, te lavas los dientes, lavas el carro, tus costumbres más indirectas, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con tu estilo de vida. Por ejemplo, lo que comes. Hay cosas que comes que tienen una huella hídrica enorme.
Por ejemplo, para citar un caso muy particular, la carne. Por cada kilo de carne que tú consumes, se requieren del orden de 1000 litros de agua para producirla. Entonces, si tú reduces un poco tu consumo de carne, que no es tan necesario consumir grandes cantidades de carne, estás ayudando mucho al ambiente y estás ahorrando agua. Qué interesante, ¿verdad? A veces no sabemos lo que consumimos, a veces no sabemos cuáles son las huellas hídricas en todo lo que tenemos, en todo lo que hacemos, en lo que vestimos, en lo que portamos. ¿Usted está de acuerdo que muchas veces compramos y utilizamos productos sin saber efectivamente cuál es la huella hídrica o cuáles fueron los procesos con el agua que utilizaron para poder hacerlos y que esos productos llegaran a nuestras manos? Es correcto, entonces esa es la parte más clave. Por ejemplo, ahora yendo todavía con el tema de la huella hídrica, nos vamos a otros tipos de alimentos o nos vamos a productos como la ropa que tú tienes, y para llegar a utilizar la ropa que tú tienes se necesitó una gran cantidad de agua. Entonces de ahí también unas costumbres de conservación y de cuidado de lo que tienes puede ayudar muchísimo no solo a ser sustentables, sino también a conservar todos los recursos. Y dentro de los recursos, el principal es el agua, es el que alimenta a todos los procesos que te puedas imaginar. Sí, por supuesto. Y por otro lado, yo creo que tendríamos que tener una concientización entre seres humanos de que este recurso es cada día más escaso y limitado, ¿no? Que ya hay en algunas partes del mundo hora cero y que México, por ejemplo, es un lugar que ya está a un paso o que estamos cerca si no hacemos algo para cuidarlo. ¿Está usted de acuerdo? Sí, inclusive hay un anuncio de las Naciones Unidas que está hablando de un plazo más o menos de 20 a 40 años en donde literalmente se dará una crisis hídrica de mayor nivel, casi a nivel extinción humana si no sabemos cuidarnos ahora. Entonces, precisamente ya tenemos, en el caso de México, todo el centro, estamos hablando del Valle de México, del Valle de Toluca, los valles que tienen que ver con la cuenca del Lerma, pero principalmente, por ejemplo, Querétaro, en Guanajuato hay diversos acuíferos muy gravemente explotados, y a la vez, combinado con una sobreexplotación de los acuíferos, con una cantidad de lluvia que es cada vez menor cada año, un aumento de la temperatura, y ahí lo vinculamos al tema de cambio climático, tema que queramos o no está vinculado a la actitud y la actividad del hombre. Entonces, sumando todos estos factores, es como llegamos a la conclusión de que tenemos que cambiar radicalmente, inclusive de nuestro estilo de vida, para poder conservar el agua. Efectivamente, eso es algo que todas las personas deberíamos de hacer, cambiar un poco o mucho, muy radical nuestro estilo de vida. Por otro lado, ingeniero, quisiera saber, ¿usted qué opina sobre los ríos contaminados? Es casi un tema ancestral de los pueblos. En México se han utilizado los ríos desde siglos como un mecanismo para acarrear nuestros desechos. No es algo de hace 50 años ni de hace 100 años. Llega una comunidad y entonces todos sus desechos los lleva a los ríos. El problema es de que conforme las comunidades fueron creciendo, los ríos no tuvieron la capacidad para absorber esos nutrientes, esos contaminantes también, y entonces actualmente la mayor cantidad de los ríos del centro del país pues están muertos por excesos de desechos que estamos incorporando a los ríos. Y eso no acaba ahí en los ríos. Ojo, de los ríos van a nuestros acuíferos y van al mar con todo lo que llevan de acarreos. Les va a poder compartir a lo mejor en otra sesión fotografías donde se ve las trampas de basura de los ríos y cómo están repletos de PET, por ejemplo. Y ese PET, ¿dónde acaba?
Efectivamente, el PET creo que hoy en día, ingeniero, si usted coincide conmigo, hoy en día el PET es una plaga, es la peste. ¿Está usted de acuerdo? Sí, completamente. El PET, además de ser literalmente un producto que puede durar miles de años, tiene componentes que dentro de los organismos como las tortugas o las aves migratorias genera deformaciones internas, bloqueos y de hecho la muerte de esos pobres animales. Ingeniero, quisiera que me respondiera una inquietud, una pregunta a lo mejor un poco para muchas personas tonta, para otras, ¿no? Para mí es algo inquietante. ¿El agua se puede acabar? El agua se está acabando, sobre todo si estamos hablando de lo que es el agua dulce. El agua dulce no está distribuida, digamos, equitativamente conforme a las poblaciones. Es decir, no existe mayor cantidad de agua donde hay mayor cantidad de población. Entonces hay ciertos lugares donde tienen el 20-30% del agua del mundo, como Canadá, y hay países como México, en donde tenemos una gran concentración de población, pero la cantidad de agua dulce no es suficiente. Qué gran controversia, ¿le parece? Por un lado, tener agua salada, tenemos grandes cantidades de agua salada, y por otro lado, tenemos pocas cantidades de agua dulce. Es una controversia tan grande, ¿no? Porque tenemos mucha agua, pero pues la verdad es que no sirve, o si sirve, no es lo que nosotros necesitamos como seres humanos. Así es. Entonces aquí la clave es cómo utilizar el agua y cómo aprovecharla mejor. Lo que hacemos ahora es le damos un uso a nuestra agua dulce y después de ese uso, en el mejor de los casos, se les da un tratamiento que la deja medio limpia y luego la tiramos. Literalmente esa es la costumbre que tenemos en México. Esa agua tratada no se le da un reuso usualmente, y ese reuso estamos hablando de que puede tener fines industriales, fines agrícolas, e inclusive, como se ha empezado a dar en otros países, puede dársele un segundo uso para consumo humano en algunos casos particulares. Entonces, ojo, la realidad del agua es de que el agua que estamos tomando ahorita, de alguna manera, formó parte del agua de los dinosaurios. Entonces, tenemos que considerar que es un hecho. El agua continuamente se está ciclando. Pero si no ayudamos nosotros en hacer un ciclo virtuoso, aprovechando el agua, entonces creo que vamos a acabar realmente bastante mal. Ingeniero, no me meteré en algún tema de gobierno o cosas así, pero ¿usted cree que las normatividades o la normatividad del agua se cumple? No se cumple por un lado, y por otro lado la misma normatividad del agua no es lo suficientemente flexible para nuestras necesidades y para los distintos usos que se le debe de dar al agua. Y por el otro lado, precisamente, lo que son castigos respecto al usuario contamina, o premios respecto al usuario ahorra, por ejemplo, están muy todavía en la cuna y deben de avanzar muchísimo más para que siempre exista esa situación de zanahoria y látigo para que podamos hacer un mejor uso del agua. Ingeniero, es muy grato para mí poder platicar con usted de este tipo de temas. Un tema tan importante que a todos nos debería de interesar, que a todos nos debería de hacer que concienticemos a los más chiquitos de nuestra casa como a los más grandotes. ¿Para qué? Para que todos podamos coadyuvar y trabajar en pro al agua, en pro al planeta, en pro al cambio climático. Ingeniero,
Si usted pudiera hacer algo en específico para cambiar esta situación del agua contaminada o estas situaciones del agua, ¿qué sería lo que usted haría? Lo más importante es el tema del culto del agua, es concientizar a la gente de las acciones que toma y las consecuencias, y por otro lado asegurar que esas consecuencias sean en efectivo, es decir, que la gente, las industrias, los servicios, por cada acción que tomen, sea favorable o sea negativa, cuenten con una retroalimentación de lo que estén haciendo y que eso se refleje en donde más nos duele, en la parte económica, realmente. Efectivamente, ingeniero, coincido con usted. No nos damos cuenta a veces que la parte económica también es algo importante y todo es una cadena. ¿Está usted de acuerdo? Sí, y lo malo es que en países como México el costo del agua es realmente bajísimo, está altamente subsidiado y entonces tenemos la mala costumbre de que el agua la ponemos en la escala, en nuestra pirámide de necesidades, digamos, y en general de prioridades, la ponemos en la base, pero como lo menos importante, porque simplemente abrimos el grifo y la tenemos. Cuando tengamos una situación como el problema de la gasolina, en donde la gente se peleaba por el tema de la inexistencia de la gas, y lo trasladamos al agua, el problema se va a multiplicar por 10 y literalmente la gente se va a matar por el agua. Y ha habido guerras por eso. Y estamos muy ajenos, nos sentimos muy lejanos de que eso pueda suceder. Pero el hecho es de que eso ya viene. Efectivamente, ingeniero, creo que podríamos hablar de un momento de oscurantismo, como en algún momento, porque no estamos teniendo la conciencia como seres humanos de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y así como el tema del agua, podríamos decir el tema del aire, el tema de los recursos naturales, el del suelo. Sí. Efectivamente, el del suelo. Tenemos un tema muy extenso. Yo creo que la Tierra nos ha brindado muchas bondades y nosotros como seres humanos no le hemos regresado o no le hemos sabido agradecer lo que ella nos ha dado. ¿Qué opina de eso, ingeniero? Es totalmente cierto. Por eso al principio mencioné el tema de que el agua es vital para la Tierra, es vital para los seres humanos, es vital para todos los organismos. Y si no realmente lo sabemos valorar, vamos a seguir en el juego en el que estamos. Y como tú lo dices, estamos en la Edad Media en ese sentido. Efectivamente, qué chistoso, ¿no? Que al agua le llamemos vida, pero tengan denominaciones distintas. ¿No lo cree? Sí, absolutamente. Tenemos que cambiar eso y la única manera de hacerlo es, por un lado, concientización, y puede ser que el único mecanismo real para que la gente realmente pueda reaccionar ante esto es un sismo del agua. Creo que es la única manera realmente como la población en general reacciona, es con un shock. Desafortunadamente, mientras siga teniendo las cosas a la mano, pues no va a poder reaccionar. Pero cuando tenga shocks, va a cambiar su actitud. Efectivamente, coincido con usted, ingeniero. Pues le agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias por haberme permitido platicar con usted de esta forma, por haberme permitido llevar a cabo esta serie de preguntas, que son temas interesantes que creo que a toda la población nos deberían de importar. Le agradezco su tiempo y muchas gracias, ingeniero. Gracias a ti, y por cierto, ese sonido que están escuchando precisamente es lo que se imaginan. Están talando un árbol. No lo vamos a mostrar porque es muy desagradable, simplemente el pensar en ello o el verlo mucho más. Pero es precisamente algo de lo que hacemos día a día y no sabemos ni siquiera manejar. Entonces igual se los dejo como un mensaje final auditivo y
simplemente hay que cuidarlo mucho. O sea, los árboles son parte del ecosistema y un captador de agua importantísimo. Ahí queda, y fue una conversación muy agradable. Le agradezco, ingeniero, y yo también estoy muy de acuerdo con usted. Si no hay árboles, no hay agua, si no hay agua, no hay vida, y si no hay conciencia, no tenemos nada. Le agradezco, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.